Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Peri y la idea es compartir en este encuentro de Argencarte la parte patagónica de lo que respecta a la huella y balance neto de carbono en la producción ovina. Primero agradecerles a los organizadores por la invitación y poder compartir esta información. Con respecto al tema huella y balance neto de carbono en la producción ovina, es importante para nosotros poder analizar el contexto, el cual, por un lado, el calentamiento global es más rápido de lo previsto. Esto fue confirmado por el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que en su sexto informe plantea que vamos a tener un aumento de 1,5 grados en el mediano plazo. Entonces, por un lado, este aspecto. Por otro lado, saber que a nivel mundial, cuando se analiza la contribución de la ganadería al cambio climático, eh, se informa que alrededor del 15%, que son 7,1 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, viene de la producción ganadera, de los cuales 2/3 es la ganadería bovina y principalmente debido a la fermentación ruminal, por la emisión de metano. Y son números que se están debatiendo en la forma del cálculo, pero lo cierto es que la ganadería aparece como la producción ganadera como una contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. Cuando uno analiza el inventario de Argentina, de los gases de efecto invernadero, la ganadería, dentro de lo que es el sector de agricultura, con un stock ganadero bovino de 52 millones de cabezas, representa el 21,6% de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, también entra ahí la ganadería junto a la agricultura y al cambio de uso del suelo, que es la deforestación por agricultura. Es decir, sin duda es un número relevante. Cuando uno analiza en el mundo la huella de carbono, que las unidades son kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de producto, la carne bovina y ovina están por arriba, con valores de 60 kilos de dióxido por kilo de carne vacuna y 24 para la carne ovina, por arriba de la producción de queso, café o carne porcina o carne aviar. Es decir, también, y este es un trabajo en la revista Science, en el año 2018, un trabajo muy detallado y con buenas estimaciones de cálculo. Por otro lado, también existe, debido a esto, del aporte de la ganadería, existe, digamos, propaganda que plantean un poco la producción de carne como culpable del cambio climático. Si uno busca en las redes o en muchas noticias, aparece por varios lados, hay que tenerlo en cuenta. Y además, en una encuesta que se hizo en la Comisión Europea, que se le hacía la pregunta cuánto más estaría dispuesto a pagar, ¿no?, al consumidor por un producto ambientalmente mejor. La respuesta de un sí rotundo fue el 77%. También hay una sociedad que cada vez está más alerta de esto. Por otro lado, aumenta la población mundial y en América Latina y el Caribe no es la excepción. Para el 2050 esperamos 784 millones de personas en América Latina, y este aumento poblacional sin duda va a determinar un aumento de la demanda para el consumo de proteínas de origen animal. También cuando uno analiza el tema de agenda, pivoteando en lo que es los gases de efecto invernadero, aparece el tema de cambio climático, como estábamos hablando. También aparece aspectos relacionados al mercado de exportación de productos, lo cual determinan huellas de carbono o sello de carbono neutro, el tema de los bonos verdes, el compromiso
de Argentina en el Acuerdo de París en la reducción de estos gases de efecto invernadero, y también aparece en la agenda el diseño de sistemas productivos resilientes al cambio climático. Es decir, hay varios aspectos pivoteando alrededor de este tema, y entonces lo que en ese contexto, hace varios años atrás, para la provincia de Santa Cruz, eh, nos planteamos la estimación de la huella de carbono en la producción ovina. Para esto contábamos desde ya varios años, desde el año 92, una red permanente de parcelas de monitoreo de los pastizales, en estepa seca, en la estepa húmeda, en los bosques de ñires con pastizales, en lo que son mallines, tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego, que es la red PEBAMPA. Ahí fuimos midiendo a través del tiempo, por ejemplo, para diferentes condiciones y épocas del año, condiciones del pastizal, sobrepastoreados en buena condición y en distintas condiciones climáticas, la respiración del suelo, que es un flujo dentro del balance de carbono que influye en el cálculo de la huella de carbono. También fuimos midiendo y entendiendo qué factores incidían en el contenido de carbono del suelo en distintos tipos de ecosistemas, lo cual nos dio pie a tener un mapa de la provincia de Santa Cruz de contenido de carbono en kilos de carbono por metro cuadrado a una profundidad de 30 centímetros. Y 30 centímetros fue elegida porque se utiliza mayormente en el parte del mundo, pero también porque se encuentra el mayor sistema radicular, ¿no? Del pastizal. Todo esto que estoy presentando rápido simplemente para compartir con ustedes el sustento de la información. Cada una de estas filminas es una publicación o estudiante de posgrado, pero simplemente para eso. También fuimos cuantificando y publicando el contenido de carbono en la biomasa, tanto de gramíneas, herbáceas, arbustos, árboles, subarbustos, incluyendo las raíces, que muchos de los estudios a nivel mundial o lo estiman o no contemplan todo ese carbono contenido en la biomasa radicular, muchos de los estudios en la parte aérea. También como un flujo fuimos midiendo la tasa de descomposición de biomasa de hoja, de raíces finas y también de heces de ganado ovino en distintas situaciones, y ahí llegamos en esa construcción del conocimiento a la posibilidad de plantear este trabajo, que planteó como objetivo central determinar la huella de carbono para la carne, para la producción de carne, cordero, y la producción de lana de ovejas a nivel provincial y a nivel de establecimiento a puerta de tranquera de cada establecimiento, incluyendo el transporte y también el procesamiento industrial. Y además tener la capacidad de escalarlo a nivel regional utilizando modelos que incluían variables topográficas, climáticas y de vegetación como variables independientes. Tomamos 63 establecimientos ovinos en 5 áreas ecológicas de la provincia de Santa Cruz, lo cual determina un rango de condiciones ambientales de precipitaciones de 200.000 milímetros por año, lo cual determina una variedad de producción primaria neta anual del pastizal desde 4,9 para el caso del matorral de mata negra, que es un arbustal sobrepastoreado, a casi 60 gramos por metro cuadrado año en pastizales andinos con un buen pastoreo. Entonces, el esquema del cálculo de la huella de carbono a nivel ecosistema, a nivel predio de un productor, tiene varios flujos y stock, el stock del suelo, las raíces en la parte aérea, pero después está el crecimiento de las plantas como fijadoras, pero la descomposición como emisoras, lo mismo que la excreta de los ovinos, que en forma de óxido nitroso o de amonio también van saliendo del sistema y aportan los gases de efecto invernadero. El tema de la erosión también jugó un papel importante, es decir, básicamente todo el ciclo del carbono.
Y cuando uno el ecosistema después, también tuvimos en cuenta los gastos o las emisiones de dióxido de carbono debido a la combustión móvil o estacionaria. Esto incluye el transporte interno, el combustible de los productores. Esto se hizo gracias al trabajo de las agencias de extensión, encuestas, como valores reales y modales para cada zona de la provincia, el gasto de electricidad, el tema de la calefacción y también suministro de emisiones por el transporte de eh, elementos o necesidades que el productor compraba y llevaba al establecimiento. Después medimos la distancia de cada uno de los establecimientos a la industria lanera, que tomamos como punto de referencia Trelew, donde la misma industria también se hizo los cálculos de la combustión estacionaria y la móvil, refrigerante, electricidad y los residuos. Y para el caso del transporte a la industria cárnica, tomamos Río Gallego y Comodoro Rivadavia como referencias, tomando el criterio de la mínima distancia, es decir, si un establecimiento estaba en la zona sur de la provincia de Santa Cruz, le asignábamos que iba a la industria de Río Gallego, aunque a veces por tratados comerciales pueden ir a Comodoro, pero tomamos ese criterio y también se cuantificó para tres industrias y tomar un valor promedio cuál era el consumo de la industria de carne, incluyendo también el tema de los residuos. Para hacer una idea, en esta tabla se presenta un poco los principales input y output y la estructura del estudio. Los establecimientos ganaderos ovinos en promedio tenían 24.760 hectáreas. Ahí está con un rango de entre 20.000 y 30.000. El número de cabezas por establecimiento entre 5.000 y 22.500 ovinos, digamos, una tasa de una carga animal que fluctuó entre 0,20 y 0,75 equivalentes por hectárea por año, y los rangos de consumo de diésel para electricidad, el uso de tractor y transporte, que fluctuó entre 5.800 y 16.000 litros por año, gas en tubos, bueno, madera y carbón para calefaccionar, etcétera, en la estancia. Como promedio, la venta del peso vivo de cordero salido del establecimiento fluctuó entre 20 y 25 kilos, con un promedio de 22,5, y la producción que sale del establecimiento en lana sucia fluctuó entre 4,2 y 5 kilos por animal. Eh, También la tasa de señalada entre 70 y 90%. Y acá hay un punto que yo quiero rescatar, que fue, pues estábamos calculando la huella de carbono, pero sobre un mismo nivel con dos productos. Entonces teníamos que asignarle las emisiones de dióxido, cuánto a la lana y cuánto al cordero. Y tomamos como criterios, hay criterios económicos, nosotros tomamos una asignación biofísica que tiene que ver con la partición de proteínas entre la fibra y la carne, lo cual se le asignó un 67% de las emisiones a la carne y un 33% para la lana, y esto tiene que ver con la fisiología del animal. Bueno, acá están los valores de consumo, tanto de la industria cárnica como la industria de la lana. Después podemos intercambiar algún detalle, pero ahí tenemos, en el caso de la industria del cordero, tomamos la carcasa como producto final en el cálculo de la huella de carbono, un rango de producción de 600 a 1.600 carcasas por año, según la industria, con una capacidad de trabajo en kilos de carne por carcasa por día de 10.000 a 30.000, y el consumo de electricidad, gas natural y diésel, lo mismo que en la industria lanera,
que el rango de producción en toneladas de lana por año fluctúa entre 7.000 y 8.000. El consumo de agua fresca en litros por tonelada de lana, 65.000 y 71.000, y así todos los cálculos. Todos estos cálculos entran en ecuaciones largas, complejas, para hallar la huella de carbono. Entonces, también los parámetros clave que tuvimos en cuenta fue el porcentaje de fainado, desde el animal vivo hasta la carcasa del 55%, pérdidas por corte y enfriamiento del 3%, y el rendimiento al por menor, carcasa hasta carne por menor, del 76% para el cordero con hueso. Y también asignamos los coproductos, fueron cuantificados, lo cual 6,1% a cuero, 4,9% sangre, 4,3% lana y despojos no comestibles y cebo con un 6,9%. Bueno, ahora la huella de carbono a nivel establecimiento. En el mapa de la izquierda está la de producción de lana y en la derecha la de cordero. La huella de carbono de cordero a nivel establecimiento varió entre 7,2 y 37,9 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de cordero vivo, y para el caso de la lana sucia, de 5,4 a 16,4 kilos de dióxido por kilo de lana sucia. Como verán, los menores valores de la lana fue fuertemente debido al particionamiento que les explicara previamente entre carne y lana. Los valores más bajos de huella de carbono para ambos productos, que son los que tienen un color más claro, amarillo y verde, se ubicaron en los pastizales más productivos. También, sin entrar en detalle por el tiempo, para cada cálculo de la huella de carbono de cordero y lana sucia lo hemos relacionado con las variables ambientales del modelo. Y obtuvimos modelos que está, para el caso de cordero, dependiente de la temperatura estacional y el índice verde. En el caso de la lana sucia es similar, nada más que se suma la isotermolidad, la parte de las fluctuaciones de temperatura, pero esto es un montón de detalles de saber los factores ambientales que tenemos. Cuando incluimos en el cálculo de la huella de carbono el transporte y los valores de la industria, la huella de carbono en la producción ahora de carcasas fluctúa entre 10,6 a 41,3 kilos de dióxido por kilo de carcasa. Y en el caso de lana lavada y peinada, la salida de la industria, pero incluyendo el transporte y las emisiones durante la producción de los establecimientos, fluctuó entre 7,8 y 18,7 kilos de dióxido por kilo de lana. Nuevamente, los valores más bajos de la huella de carbono se corresponden con los pastizales más productivos. Cuando uno discrimina, esto es importante resaltar, la contribución en ese valor de huella de carbono que les comentara, el establecimiento es responsable del 75 al 90% del valor total de huella de carbono, seguido por la industria y luego por el transporte. Es decir, que la mayor ocurrencia de esa huella de carbono ocurre en el establecimiento, no tanto el transporte ni la industria. Ahora bien, cuando nosotros, luego de tener la huella de carbono, con transporte, con la industria, para distintos tipos de pastizales, etc., lo quisimos comparar con el resto del mundo, generalmente tenemos huella de carbono, tanto de cordero como de lana, superiores a Inglaterra, España, Francia, Australia y Nueva Zelanda. Y acá empezamos a determinar que la única forma que tiene Argentina sobre una producción extensiva en pastizales naturales es intensificarlo. Pero lo cierto es que la unidad de medida de la huella de carbono es
es contraproducente con nuestro sistema productivo extensivo y además, desde el punto de vista del cambio climático, engañoso, no adecuado, podríamos decir. Nueva Zelanda, país que conozco bastante bien, ellos pueden llegar a tener hasta 10 ovejas por hectárea, basado en una intensificación, son predios muchísimo más chicos, pero además basado en una pastura implantada de raigras con trébol blanco, lo cual requiere, por ejemplo, de fertilizar todos los años con alta frecuencia. Pero como las unidades son kilo de dióxido por kilo de animal, por kilo de producto, ellos al tener muchos animales diluyen efecto de su establecimiento. Entonces, nosotros tenemos huella de carbono más elevada que Nueva Zelanda, pero la pregunta que nos hicimos es si una hectárea de pastura que hay que fertilizarla con muchos inputs de todo tipo, emite o fija carbono, porque en el ambiente y en el marco del cambio climático no importa tanto la huella de carbono, sino si tu hectárea o tu establecimiento está fijando o está emitiendo gases como un balance neto final. Y la respuesta es que Nueva Zelanda tiende a emitir, porque si uno hace todo el cálculo, ellos fertilizan a veces con nitrógeno o con fósforo que lo importan, si uno trae todos los inputs, seguramente serían situaciones de emisión. Entonces, básicamente la conclusión dijimos, che, las unidades de huella de carbono, kilo de dióxido por kilo de producto, está diseñado para las producciones intensivas. Y no representa, pues no me dice si el sistema productivo emite o fija, no está relacionado con el cambio climático en sí mismo. Y entonces uno encuentra esto en los negocios. Che, va a la góndola y ven, ahí está el valor, 360 gramos de dióxido por, en este caso, 250 mililitros de ese producto, que es jugos, digamos. Pero la verdad, la pregunta ¿es una medida que nos beneficia en la región, la huella de carbono? La respuesta es no. ¿Y el sistema extensivo representa un aporte a la mitigación del cambio climático? También hay supermercados del futuro donde la gente busca. Y la tendencia que la gente compre, tuviera conciencia del cambio climático, lo de menor huella. Pero no necesariamente son los que mejor hacen al ambiente. Entonces, definitivamente, junto a los productores, compañeros y colegas del INTA, dijimos, tenemos que mover a la estimación del balance neto de carbono. Y para esto también realizamos un trabajo, ya está publicado, que a través de la apropiación humana de la producción primaria neta, lo relacionamos con el balance neto de carbono y también con la biodiversidad de especies nativas, de plantas vasculares, que es otra de las bondades que el mundo empieza a considerar. Nosotros no estamos haciendo un cambio de uso del suelo, sino estamos produciendo según un sistema natural. Bueno, está todo detallado en el trabajo, lo que es la producción primaria neta anual de los sistemas, la producción de cordero en gramos de cordero por metro cuadrado año, igual que la de lana. No quiero por ahí ir al detalle en esto, pero lo cierto que nosotros determinamos para la provincia que para la producción ganadera en promedio nos apropiábamos del 11,4% de la producción primaria neta anual de los pastizales, donde los valores más bajos se encontraban en el ecotono, en los lugares más productivos, los lugares más altos, sistemas más presionados en la parte central de la provincia, en una zona esteparia. Pero lo interesante es cuando relacionamos esa apropiación de la producción primaria neta, de los pastizales, respecto al balance neto de carbono, es decir, si estaba fijando o emitiendo, en lo que respecta a kilos de carbono por hectárea por año. Y fíjense que nosotros
a partir de un buen pastoreo y una apropiación de alrededor del 9% de la producción primaria, es decir, campos ajustados en su carga, con un sistema de pastoreo determinado. Acá el ajuste de carga es diferente o con consideraciones diferentes si es un pastoreo continuo o puede ser un pastoreo rotativo, pero a partir de un buen ajuste, que es apropiarse del 9% de la productividad primaria neta anual, todo y la gran mayoría de nuestros campos están fijando carbono. Es decir, nosotros tenemos fijaciones de carbono cercanos a valores muy bajos, ¿no es cierto?, de 10, pero hasta 781 kilos de carbono por hectárea por año en los pastizales más productivos y con un buen manejo ganadero. Y sí tuvimos valores negativos en la producción en la meseta central, en campos donde hubo pérdida y erosión del suelo, con niveles de pérdida del suelo superiores a las 10 toneladas por hectárea año. Ahí, cuando perdemos cobertura vegetal y suelo, definitivamente son sistemas productivos que emiten carbono a la atmósfera, pero la gran mayoría de nuestros establecimientos están fijando carbono, es decir, podemos producir carne y lana fijando carbono. Y esto es lo que tenemos que transmitir, al margen de la huella de carbono, que son otras unidades. Lo importante es decir, si nuestros campos, el producto que nosotros exportamos o consumimos en forma local, viene de un campo que está fijando o emitiendo. Y si está fijando, estas tendrían que ser las unidades y las etiquetas que tendrían que estar en los productos y no la huella de carbono, por lo menos para la producción extensiva. No tenemos chance de competir con el invento de una unidad que llamaron huella de carbono. Y además, si mantenemos esa cosecha de la productividad primaria neta anual de los pastizales, además sostenemos el 60 o más por ciento de la biodiversidad de plantas nativas. Entonces, balance positivo de carbono conserva mejor la biodiversidad de plantas vasculares, que también tiene otro valor. No estamos perdiendo grandes cantidades de biodiversidad. Seguramente tenemos que ir más fino a ver alguna planta en particular, pero estamos garantizando un umbral también de conservación de la biodiversidad. Conclusiones. Para compartir con ustedes, para debatir, la huella de carbono definitivamente no es una medida que posicione la producción ovina en toda la Patagonia, bajo sistemas extensivos. Y además tampoco garantiza un aporte de mitigación al efecto del cambio climático. Este es un punto central para mí. Si sobrepastoreamos los pastizales con pérdida de suelo, sin duda vamos a emitir dióxido de carbono y además vamos a perder biodiversidad por debajo de umbrales que garantizan la sustentabilidad. Y este tercer punto a mí me parece fundamental. Tenemos que tener una estrategia regional y nacional para mí, para ubicar nuestra producción ovina de cordero y lana con el balance neto de carbono. Y esto es una acción no solo de los técnicos, que por ahí pusimos énfasis en cuantificar todos estos aspectos que hoy están en la agenda nacional e internacional, sino también un esfuerzo conjunto con los productores, con sus organizaciones, o sea, productores ganaderos enfocados en la carne o en la lana, y los estados provinciales y nacionales. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de gestión para establecer y posicionar nuestros productos. Y unirlo a la biodiversidad, ya que nuestra producción es sobre pastizales naturales. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo.